Según datos de la Asociación Médica Americana, el 9% de la población es zurda. Si 4 personas son seleccionadas aleatoriamente, encuentre cada probabilidad. Se nos dice que rodeemos el. Responde a 4 posiciones decimales. Para empezar, tenemos que reconocer que tenemos un binomio distribución de probabilidad, y porque 4 personas son seleccionándose al azar, y el número de ensayos es de 4. Y porque el 9% de la población es zurdo, P, la probabilidad de éxito, es igual a 9%, que es igual a 0.09 como decimal. Y ahora encontraremos el probabilidades usando desmos.com. La primera probabilidad es la probabilidad de que ninguno sea zurdo. Esta es la probabilidad que x es igual a 0. Vamos a desmos.com y graficemos el binomio distribución de probabilidad. Vaya a desmos.com, haga clic en calculadora gráfica. A continuación, haga clic en mostrar teclado en la esquina inferior izquierda. Haga clic en funciones, haga clic en la pestaña distribuciones. Luego haga clic en distribución binomial, y ahora tenemos que entrar en pruebas probabilidad de éxito de coma, que es n,k, que en nuestro caso es 4,0.09. Vamos a hacer clic en el botón de ajuste de zoom, que es la lupa vidrio aquí a la izquierda. Y a la derecha, ahora tenemos un gráfico de la distribución de probabilidad. Una vez más, nuestro primer objetivo es determinar la probabilidad x es igual a 0 o 0 de la gente es zurda. Podemos hacerlo de dos maneras. Simplemente podemos hacer clic en el punto donde x es igual a 0, que es este punto aquí. El segundo valor en el par ordenado nos da el probabilidad de 0,6857. Otra opción sería hacer clic en el cuadro de probabilidad aquí. Y, a continuación, cambie el mínimo y valores máximos tanto a 0. Si hacemos esto y luego cierre el teclado Desmos, observe cómo dibuja un segmento de línea vertical en x es igual a 0, y también muestra una probabilidad en la parte inferior de la celda 1. Vamos a seguir adelante y grabar esta probabilidad, 0,6857. A continuación, se nos pide encontrar la probabilidad de que 2 sean zurdos, que es la probabilidad que x es igual a 2. Volvamos a Desmos. Podemos hacer clic en el botón donde x es igual a 2, y el segundo valor es el probabilidad que estamos buscando, que es aproximadamente 0.0402 o podemos cambiar el mínimo y valores máximos en la celda 1 a 2. Que nos da una probabilidad en la parte inferior de la celda 1, y también dibuja una línea vertical donde x es igual a 2. De cualquier manera, la probabilidad es aproximadamente 0.0402. Y para nuestra última probabilidad, queremos que la probabilidad en la mayoría de los 3 son zurdos, lo que debería ser la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. A lo sumo, 3 son zurdos significa que 0, 1, 2 o 3 personas serían zurdas. Volviendo a Desmos, podríamos hacer clic en los puntos donde x es igual a 0, 1, 2 y 3 y luego suma las probabilidades o simplemente podemos volver a la celda 1, cambiar el valor mínimo a 0, tabular el valor máximo a 3, y la probabilidad muestra en la parte inferior de la celda 1, que es la suma de las 4 probabilidades, que vemos aquí si haga clic en los 4 puntos. A 4 decimales, tienen aproximadamente 0,9999. Así que Desmos es una buena manera de determinar las probabilidades binomiales porque también podemos ver un gráfico de la distribución. Espero que haya encontrado esto útil.